Wow. ¿Será que tienes el coraje para liderar? Evaluémoslo y para eso usemos a Interestelar. ¡Qué buena película! Hablar de liderazgo es un tema bastante complejo, ¿cierto? Porque podemos hablar de estilos de liderazgo, de tipos de liderazgo, que si es un liderazgo situacional, que si es un liderazgo emergente. 2 hours later. Hay mucho de lo que podríamos hablar e incluso podríamos meternos en cosas tan interesantes como esa filosofía de ser un líder exponencial de la que tanto se habla en Silicon Valley. Y hacer un video sobre eso podría funcionar mucho porque eso podría salir muy bien con este video que tengo sobre equipos de trabajo, pero cómo crear equipos de alto desempeño. Y ahora, si juntamos eso con liderazgo, temas de liderazgo y especialmente con liderazgo exponencial podría ser una bomba, pero no va a ser de eso lo que vamos a hablar hoy. ¿Y entonces de qué? Cuando hablamos de liderazgo, si lo sobresimplifico un montón, tal vez haya dos grandes cosas importantes. Una es yo cómo trabajo con las personas, cómo movilizo personas, cómo logro que las personas logren lo que tienen que lograr mientras se desarrollan profesional y personalmente. O sea, uno cómo trabaja con los seres humanos. El liderazgo tiene muchísimo de esto. Y aquí es donde estarían temas como los que acabo de nombrar. Pero hay un segundo tema que es muy importante en el liderazgo y es la toma de decisiones. Y aquí es cuando el liderazgo requiere valentía, requiere coraje, requiere los cojones para hacer lo que se tiene que hacer. Y cuando digo hacer lo que se tiene que hacer, algunos podrían estar pensando que se requiere mucho coraje para poder despedir a una persona o salir de una línea de una empresa, de un área completa. Y no me refiero para nada a eso. Me refiero de ciertas decisiones que pueden parecer realmente difíciles desde al menos algunos puntos de vista. Y lo estoy diciendo de esta forma porque no es todo tipo de decisiones. Hay decisiones obvias y hay decisiones fáciles, pero para eso no necesitamos un líder. Para eso necesitamos un empoderamiento para que el propio equipo de trabajo tome las decisiones que tiene que tomar. Pero para las decisiones complejas, para las decisiones que no tienen una claridad de cuál es el camino y toca tomar esa decisión, ahí es donde se requiere un buen liderazgo y un liderazgo con coraje. Y estas decisiones requieren un especial coraje porque estamos hablando que las estamos tomando en un juego infinito. ¿Qué es un juego infinito? Resulta que nuestro primo Simon, Simon Sinek, que por aquí está el nombre, nos cuenta que hay dos tipos de juegos, finitos e infinitos, y que tomar decisiones dentro de un juego infinito tiene unas implicaciones en las que muchas veces no pensamos. Pero para que lo podamos entender, y antes de entrar a hablar de Interstellar, quisiera que profundizáramos en eso de qué es un juego infinito. Entonces me voy a permitir leer unos muy cortos fragmentos, pero que me resultan muy interesantes. Si hay dos jugadores como mínimo, existe el juego. Y hay dos tipos de juegos, el finito y el infinito. Los juegos finitos son jugados por jugadores conocidos, tienen reglas fijas y hay un objetivo acordado que, cuando se logra, se le pone fin al juego. Por ejemplo, el fútbol es un juego finito. Todos los jugadores llevan uniforme y son fácilmente identificables. Hay un conjunto de reglas y árbitros que hacen que se cumplan. Todos los jugadores han acordado jugar según esas reglas y aceptan las sanciones que se le imponen cuando se las saltan. Todos están de acuerdo en que el equipo que marca más goles al final del tiempo será declarado como el ganador. El juego acabará y todo el mundo se irá para su casa. En cambio, los juegos infinitos son jugados por jugadores conocidos y desconocidos. No hay reglas exactas o acordadas. Puede que haya convenciones o leyes que rijan cómo se deben comportar los jugadores, pero dentro de unos márgenes que son realmente amplios, los jugadores pueden actuar como quieran. Si optan por romper las convenciones, en realidad pueden hacerlo. La manera en la que cada jugador decide jugar depende totalmente de ese jugador y puede cambiar su forma de jugar en cualquier momento y por cualquier razón. Los juegos infinitos tienen horizontes temporales infinitos y como no hay una línea de llegada, ojo que esta es la frase más importante de esta parte, como no hay una línea de llegada, no hay un fin práctico del juego. Este tipo de juego no se puede ganar básicamente porque en ningún momento se termina. Y para declarar un ganador tuvo que haber habido un fin claro para decir aquí se termina el juego y el que ganó fue tal. Y entonces viene una parte interesante. Sin embargo, escuchamos lo que dicen muchos de nuestros líderes actuales. Es como si no supieran a qué juego están jugando. Hablan constantemente de ganar, se obsesionan con dar una paliza a la competencia, anuncian al mundo que son los mejores, afirman que su visión es ser el número uno, pero en juegos en los que no hay línea de llegada, todas esas cosas son imposibles. E incluso continúan un poco después diciendo, en un juego finito, el juego acaba cuando se acaba el tiempo. Los jugadores siguen vivos para jugar otro día. En un juego infinito es lo contrario. El que sigue viviendo es el juego y el tiempo se acaba,
pero para los jugadores. Como un juego infinito ni se pierde ni se gana, los jugadores simplemente se retiran del juego cuando se quedan sin fuerza y recursos para seguir jugando. En el ámbito de los negocios lo denominamos bancarrota o a veces fusión o adquisición. Eso significa que para tener éxito en el juego infinito de los negocios, tenemos que dejar de pensar en quién gana o en quién es el mejor. Hay que empezar a pensar en cómo construir organizaciones que sean lo suficientemente fuertes y sanas para seguir en el juego durante muchas generaciones. Lo irónico es que las ventajas de hacerlo suelen contribuir a que las empresas también sean muy fuertes en el corto plazo. Y voy a terminar leyendo algo con lo que casi que empieza el libro, pero que me parece muy interesante. Como seres humanos, tenemos una tendencia natural a buscar soluciones inmediatas a problemas incómodos y a dar prioridad a las ganancias rápidas para avanzar nuestras ambiciones. Tendemos a ver el mundo como éxitos y fracasos, ganadores y perdedores. Este modo por defecto de ganar-perder a veces puede funcionar a corto plazo. En cambio, como estrategia para empresas y organizaciones, puede tener consecuencias graves en el largo plazo. Y aquí es donde estamos metiéndonos en el meollo del asunto. Seguimos teniendo una visión cortoplacista y finita. Los resultados de esta mentalidad por defecto resultan demasiado familiares. ¿Qué es lo que suele pasar en las organizaciones cuando tenemos estos pensamientos de corto plazo? Rondas anuales de despidos masivos para cumplir proyecciones arbitrarias, entornos laborales feroces, sumisión a los accionistas por encima de las necesidades de los empleados y los clientes, prácticas de negocio fraudulentas y poco éticas, recompensas a miembros del equipo tóxicos y que tienen un rendimiento elevado, pero mientras se hacen la vista gorda al daño que le hacen al resto del equipo, y recompensas a líderes que parecen interesarse mucho más por ellos mismos que por las personas que tienen a su cargo. Todo esto contribuye al descenso de la lealtad y al compromiso y al aumento de la inseguridad y la ansiedad que muchos sentimos hoy en día. Terminemos con esta parte. Pese a que muchas personas lamentamos ese estado de la cuestión, por desgracia parece que el deseo del mercado de mantener el status quo es más potente que el impulso para cambiar. Cuando decimos cosas como hay que anteponer a las personas a los beneficios, a menudo nos enfrentamos a resistencia. Muchos de los que controlan el sistema actual, muchos de nuestros líderes actuales, nos dicen que somos ingenuos y no comprendemos cómo funcionan los negocios de verdad. En consecuencia, demasiadas personas nos echamos atrás. Nos resignamos a despertarnos con pavor por tener que ir a trabajar sin sentirnos seguros cuando estamos ahí y teniendo dificultades para sentirnos realizados en nuestra vida. Tanto que la búsqueda del escurridizo equilibrio entre el trabajo y la vida se ha convertido en toda una industria, lo que me hace preguntar si tenemos otra opción que sea viable. Es completamente posible que quizás, solo quizás, la realidad de la que siguen hablando los cínicos no tenga por qué ser así, que quizá nuestro sistema actual de hacer negocios no está bien o ni siquiera sea el mejor. Solamente es el sistema al que estamos acostumbrados, el que prefiere y defiende una minoría, no la mayoría. Si este es el caso, entonces tenemos una oportunidad de ofrecer una realidad distinta. Por eso, liderar con una mentalidad infinita requiere coraje, porque es tomar esas decisiones que nos pueden estar afectando el hoy, pero que pueden estar mejorando muchísimo el futuro. Y para lograr esa realidad distinta se necesita este coraje para liderar, pero en realidad no es lo único que se necesita, al menos de lo que nos están planteando aquí, que hay 5 cosas. Una de ellas es contar y promover una causa justa. Si detrás de todo lo que hacemos y detrás de ese juego infinito no hay una causa justa, todo será mucho más difícil. Otro concepto bien importante es la flexibilidad existencial, el saber que todo el tiempo nos va a tocar estar maniobrando y flexibilizándonos en lo que estamos pensando. Y hay un concepto que también se vuelve fundamental y es construir equipos de confianza. Solo con esos equipos de confianza podremos llevar esa causa justa a través de la flexibilidad necesaria para obtener los resultados de largo plazo. Pero para poder liderar eso se necesita coraje. Y es aquí donde podríamos darle una vuelta a esto con un ejemplo, que en realidad es un ejemplo bastante imperfecto, pero no lo quiero dejar de mostrar, y es Interestelar. ¡Qué buena película! Y solo te quiero decir que se viene un spoiler del tamaño de la película que no es para nada corto. Estás avisado. Pero el punto de partida es, si estamos diciendo que en un juego infinito requiere una causa justa, claramente Interestelar tiene una causa justa, y es salvar la humanidad. Entra video. Earth's atmosphere is 80% nitrogen. We don't even breathe nitrogen. Light does, and as it thrives, our air gets less and less oxygen. The last people to starve will be the first to suffocate. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world.
We're meant to leave it. Entonces, si ven, ahí nos están explicando muy bien que la humanidad podría desaparecer porque podría o morir de hambre y los que sobrevivan al hambre podrán morir asfixiados. O sea que hay que hacer algo al respecto. Y lo que hay que entender aquí es que hay que tener coraje para liderar, para poder entender que no se puede salvar el planeta y que el único camino es saliendo de aquí y buscando otra cosa. Y por eso se crean el plan A y el plan B. Entra video. There's a plan A and a plan B. Well, this entire facility is a centrifuge. Some kind of vehicle. A space station? Both. Plan A. Plan B, population bomb. Over 5,000 fertilized eggs, weighing in at just under 900 kilos. Que en resumen es o llevarse a la población en esta estación espacial o, si no podemos llevar a una población, hacer una bomba de población que podamos gestar a través de los años en otra parte. Y ya que estamos hablando de coraje para liderar, tal vez el spoiler más grande que les puedo tirar es el plan A nunca fue una opción. He never even hoped to get people off the Earth. No. He was prepared to destroy his own humanity in order to save the species. Si ven, ahí dice, se requiere coraje para hacer esto. Tuvo que tener mucha valentía para tomar una decisión de esa característica. Por supuesto, les decía que habían dos conceptos importantes adicionales a esta causa justa y este coraje para liderar. Y uno de estos es la flexibilidad existencial. Y es clarísimo que hubo una flexibilidad todo el tiempo desde el líder y a todo el equipo. Porque en realidad el profesor Brand sí tuvo estos dos planes al inicio, solo que en algún punto solucionó su fórmula y se dio cuenta que esa solución era insuficiente y que no contaba y que no había forma de que él contara con la información para llevar a cabo el plan A. Y ahí le tocó tener aún más coraje, porque aún sabiéndolo, le tocó tener la flexibilidad para decir, ya no le puedo apostar todo el plan A, nos toca tener el plan B y vamos a ejecutarlo. Y por supuesto todo el equipo tenía una flexibilidad constante porque cada paso que estaban dando en el camino, cuando se acercaron a Gargantúa, cuando llegaron a este planeta que era solo agua, cuando se van quedando sin combustible, cuando llegan al planeta congelado, todo el tiempo se están enfrentando a situaciones que no estaban planeadas y que todo el tiempo les tocó ir tomando decisiones, además súper rápido. Doyle, back to the Ranger now. We're not leaving without her data. Get back here now. No, we do not have time. Eso es flexibilidad existencial. Y si estamos hablando de que hay una causa justa y si estamos hablando de que hay el coraje para liderar, tanto incluso del profesor Brand como de Cooper, porque también le tocó, y si estamos hablando que hubo flexibilidad existencial, ¿por qué digo que es un ejemplo imperfecto? Porque hay un concepto también súper importante para que esto funcione, y es construir equipos de confianza. Y no estoy hablando solamente de que el equipo no confiara en sí, que en su momento se demostró, ¿cierto? Que habían algunos secretos que tenía Amelia, la hija del profesor Brand. He has a right to know. That has nothing to do with it. Y que el otro también quería otra cosa y que él quería regresar con sus hijos y habían algunos tires y aflojas y desconfianzas. Pero eso se fueron limando y acomodando en el camino. Pero el profesor Brand nunca confió en ellos y nunca les dijo que realmente la apuesta era completamente en el plan B. Y los mandó soñando en que podrían hacer el plan A. Que cuando uno entiende, el encontrar el planeta apropiado en realidad era independiente de cuál de los dos planes. Ellos no necesitaban saber si el plan A o el plan B, pero no se confió en ellos. Y aquí digo que hay una falla porque no se confió en ellos bajo una premisa muy en especial. Entra video. Why keep building those damn Because he knew how hard it would be to get people to work together to save the species instead of themselves or their children. Y es tan grave que lo llaman la mentira imperdonable. Pero de nuevo, nuestro primo Simón nos propone algo muy diferente. Lo que él nos dice es que si tenemos una causa justa y si tenemos la posibilidad de encontrar el equipo de trabajo apropiado, que confiemos en ellos y que con ellos podamos crear la confianza y construir la confianza entre ellos. Si abarcamos y abrazamos la flexibilidad existencial y si el que está liderando esto lo está haciendo con valentía y coraje, podríamos hacer las cosas sin necesidad de estas mentiras imperdonables. Claro, la gran diferencia es que tal vez aquí no se podía tanto escoger con quién trabajar, pero en la vida real, si yo estoy trabajando para yo mejorar como ser humano, si yo estoy llevando a cabo mi emprendimiento o si yo estoy sacando mi empresa adelante, allí esta causa justa y este liderazgo con coraje y esta flexibilidad lo que va a hacer es que va a atraer a las personas apropiadas a esto, a lograr tener el talento apropiado y con ellos construir esta empresa invencible.
que es con la que podremos jugar en un juego infinito. Y en realidad tenemos muchos ejemplos de que estas cosas sí pasan. No sé cuántos supieron el chisme en el 2023 cuando iban a sacar, o sacaron más bien, al presidente de OpenAI, el de ChatGPT, y muchas personas de la organización estaban dispuestos a irse con él porque creían en su causa justa y porque sabían que él tenía coraje para liderar y tenían la flexibilidad para tomar ese tipo de decisiones. Ese era su equipo de confianza. Y ahora está pasando algo parecido. Y algo parecido está pasando hoy, cuando tenemos a Suleiman, uno de los grandes de la inteligencia artificial que había creado una empresa Inflection, y ahorita contratan a Suleiman para que maneje toda la parte de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Y qué pasa? Muchas de las personas que estaban en Inflection se van con él, porque el coraje para liderar que tiene él, la causa justa a través de la inteligencia artificial, además porque es una de las personas que más ha hablado de los peligros que tiene la inteligencia artificial, a pesar de ser una de las personas que más ha ayudado a que la inteligencia artificial avance. Hay personas que creen profundamente en su liderazgo y están dispuestos a seguirlo. Él podrá construir con todo esto un equipo de confianza y con el coraje que ha demostrado, sacará cosas adelante muy bien. Así que ejemplos hay un montón. Por supuesto, la invitación es esta. Primero, tengamos una mentalidad infinita y dejemos de pensar en el corto plazo, incluso ese corto plazo que afecta al largo plazo. Empecemos a tener el coraje para liderar, para llevar nuestra causa justa a unos niveles adicionales. Encontremos el equipo de personas apropiados con lo que podamos hacer un equipo de confianza y abracemos la flexibilidad existencial en todo lo que estamos haciendo. De lo único que no hablamos de lo que habla el libro es de conocer al justo rival, pero eso tal vez es una conversación en otro momento. Pero con esta invitación, atraigan a las personas, crezcan lo que están haciendo, piensen de manera infinita y lleguen a otro nivel. Así que o diferénciate o muere, o entiende que estás en un juego infinito o sal de este partido. Y yo estaré aquí para que conversemos en todo lo necesario para que lo logres. Y por supuesto, en este momento la única retribución que te pido es dame un like, comparte este video y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete porque esto me va a servir un montón. Es el momento apropiado para el like. Espero que encuentres el coraje para liderar porque si estás viendo este video, lo podrás hacer. Nos vemos.